con cadenas. Tema ultra importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver el tema de objetos. ¿Para qué vale esto de los objetos? ¿De acuerdo? ¿Para qué vale y de qué sirve? Vamos a comenzar entonces lo mejor con el tema de cadenas, porque las cadenas es un tipo básico, pero no es un tipo básico, porque además son objetos. Bien, vamos a ver entonces el tema de los tipos básicos, cadenas, y nos va a venir muy bien como enlace hacia el tema de objetos y hacia el tema de arrays, que es el tema siguiente. Antes de que nos vayamos de Navidad, este tema está ya finiquitadísimo y el siguiente voy a estar ahí. Ya lo aviso. El tema que para Navidades, cuando nos vayamos de vacaciones, que este tema está ya muy finiquitado y el siguiente voy a estar ahí a medias. Vamos a ver, ¿también por tema o...? Quisiera saber por tema. El problema es que, como estos temas son tan cortos, vamos a terminar antes que otra cosa. A lo mejor algo le saben para los dos temas. Pero además es que son bastante cortos. Bien, tipos de datos. ¿Qué tipos tenemos? Venga, recordadme, por favor. Vale, mejor el boolean. ¿Qué más? Int. Vale, de los int, ¿alguno más relacionado con ellos? El short, ¿cuál más? El long, el byte. Vale. Y luego tenemos, estos son enteros. Todos ellos son enteros. La diferencia es el tipo. Y los Agustín, No sé si... estás compartiendo. Eso te voy a no decir, estoy ¿lo estás compartiendo. compartiendo? Perdón. Perdón, bueno, tampoco era tan importante, pero bueno, ya está. Compartiendo. Perdonad. Hemos dicho el boolean, después tenemos el int, short, long, byte, que son enteros. ¿Y cuál es más? El float. Y el doble para reales. Y el char para cadenas. Vale. ¿Cuánto ocupa cada uno de estos? ¿De acuerdo? Porque aquí viene el intríngulis de los tipos de datos. ¿Cuánto ocupa? Bien, tenemos los booleanos, que si no recuerdo mal son 2 bytes. Entiendo que lo que son los bytes y los bits, ¿verdad? Vale. El entero, perdón, vamos a comenzar con este. Los bytes son 1 byte. Luego, el short son 2 bytes. Los he puesto descolocados, pero bueno. El entero son 4 bytes y el long son 8 bytes. El float son 4 bytes y el doble son 8 bytes. El char va a ser 2 bytes. Bytes con B mayúscula. Entiendo que sabéis lo que son las bytes y los bits, ¿verdad? Recordemos que un byte son 8 bits en minúsculas. 8. Es decir, aquí tenemos 16, 32. ¿Por qué se te muestra esta forma de trabajar? ¿Por qué? Pues porque los micros de cuando apareció esto eran de 32 bits. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que a la hora de llamar a datos que tengo que recuperar de memoria, porque acordaos que todo esto se guarda en memoria, tenemos que puedo leer 2 boolean a la vez, o puedo leer un entero a la vez, o 2 short, pero en cambio para leer un long, ¿cuántos tengo que hacerlo? En dos veces, 2 peticiones de memoria. Consecutivas, recupero uno y después recupero el otro. Una parte del long. Igual con esto, el float, ¿por qué se prefiere el float? Pues porque eran 32 bits, a día de hoy que son 64 bits, es decir, 64 son esto. Lo que antes se recuperaba en 2 ciclos, ahora se recupera en 1. Antes recuperaba un float, ahora recupero 2 a la vez. Ese es el truco de que los micros sean de 32 o 64 bits. Bien. ¿Y esto por qué lo digo? Porque estos son los únicos tipos de datos
básicos, simples, que tenemos. Estos son simples. El resto van a ser estructuras de datos. Entonces, estructura de datos, muy bien. Y ahora, la pregunta es, ¿qué es una estructura de datos? Estructuras de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos va a ser juntar, por ejemplo, un entero y otro entero, por el interés que yo decida, y decir que estas dos cosas van juntas. No pueden ir separadas, van juntas. Y esto significará una cosa y esto va a significar otra. Esta estructura de datos, muchas gracias no es que tenga, pero bueno, se puede hacer. ¿De acuerdo? Bien, esto se utilizaba con programación estructurada. Juntar tipos de datos básicos para hacer algo más complejo. Con objetos tiene otra gracia. ¿Por qué? Porque indicamos que vamos a tener estos datos y además su significado se lo dan de una forma inherente al propio objeto. En unos días veremos el tema de objetos, porque el cambio de mentalidad es un pelín curiosa. Y lo vamos a ver con el ejercicio que os puse para la práctica del tema 2, la práctica de las figuras, que se puede solucionar de múltiples formas y hay una más sencilla que otras. ¿Vale? Entonces lo veremos con esa práctica. Bien, esta estructura de datos se pasa a programación orientada a objetos y lo vamos a llamar objeto. ¿Por qué le vamos a llamar objeto? Porque esta estructura de datos que tenemos previamente tiene una forma de organizarse un poco anárquica. Entonces, la idea de los objetos es que esta unión va a tener una finalidad que la va a marcar el propio nombre y que nos va a indicar qué se puede hacer con ella. Nos fijamos para ello en la cadena string. El tipo string es el tipo cadena. Bien, ¿qué va a ser realmente una cadena? Vamos a hacer una comparativa entre lo que se hacía con los lenguajes previos y cómo se hace a día de hoy con los objetos. Por ejemplo, si tomáis C o C++, lo que se hace es, ¿qué es una cadena en el mundo real? Por ejemplo, la cadena hola. ¿Qué es? Un conjunto de caracteres. Pues esto es lo que se hacía en esos lenguajes. Se ponía un conjunto de caracteres, uno detrás de otro, y aquí al final se le agregaba una marca que era diferente de todos los posibles valores que tuviera el resto de bits de la memoria. ¿Qué ocurría? Que estos datos, había que meterlos dentro de toda la memoria. ¿Esto qué significa? Significa que tengo la memoria y digo, voy a tener una cadena llamada saludo y la voy a tener ahí. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo previamente como programador? Ojo con eso, ¿eh? Yo previamente como programador. Tenía que decir, oye, voy a guardar aquí un trozo para meter una cadena que va a tener un tamaño. Por ejemplo, 20 caracteres. Me corrí un momento. Vale, 20 caracteres. Muy bien. Y lo reservaba. Y reservaba esos 20 espacios. ¿Qué le indicaba al procesador? Pues que tenía... Perdón, ¿qué le indicaba el programa? Pues que tenía una cadena identificada, saludo, que estaba en un sitio determinado de la memoria, vete a saber dónde, pero estaba ahí. Y le daba un tamaño fijo. ¿Qué ocurría? En esta cadena guardaba, hola. Guardo aquí, hola. Guardo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ocurre con todo lo demás? Se desperdicia. ¿De acuerdo? Esto con programación la clásica, la típica, la que no lleva objetos. ¿De acuerdo? Se desperdiciaba. Que guardaba 20, utilizaba 4, pues bueno, pues lo otro se desperdiciaba.
no era tampoco un desperdicio problemático, ¿de acuerdo? Pero se desperdiciaba. Bueno, 4 no, 5. ¿Por qué? Porque este era el punto de finalización. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurría si en vez de guardarola tiene que guardar qué tal estás? ¿Te encuentras bien? Empezábamos. 1, 2. Perdón, espacio. ¿Qué tal estás? Tal, tal, tal. Y llegando un momento que me superaba los 20. ¿Qué ocurría con esto? Perdón, ¿qué ocurría con esto en el procesador de verdad? Bueno, pues la gracia estaba en que si lo hacíais en Windows, como no tiene comprobación de memoria el sistema operativo, empezamos. ¿Qué tal estás en tu viaje a Mallorca? Pues empezamos, Mallorca. Y resulta que esto sobreescribía otra memoria que estaba utilizando otro programa, o el mismo nuestro, para hacer otro trabajo. Es decir, sobreescribimos sin querer, se sobreescribía información. Y ya la hemos liado. Porque donde espero que haya un entero, pero fijaos que aquí a la memoria le da igual. Pues yo estoy esperando aquí un entero que tenga un dato. En cambio, hago un entero y un booleano. Y hay un booleano. En cambio, tengo lo que sería la R, la C y la A. Y he sobrescrito con una letra, he sobrescrito un dato que requería para hacer otro trabajo. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces, estos eran los problemas de manejar la memoria a piñón, que había que reservarla. No os imagináis las gracias que dimos todo el mundo que ha trabajado en C y en C++ cuando llegó esto. Porque lo hace de forma automática. Es decir, pedimos una cadena y el programa se encarga solo de guardar memoria. ¿Que requiere más? Coge más. ¿Que requiere menos? La libera. No hay ningún problema. Se guarda y se libera. Esto en Windows, porque en Linux o en Unix daba un mensaje que era este de aquí, el coredumping exception. Esta era una violación de segmento de memoria. Es decir, habías violado, porque el Linux lo comprobaba, y violabas el trozo que te había reservado para tu memoria, tu programa, la habías violado. ¿Por qué? Porque estabas utilizando o estabas intentando utilizar memoria de otro programa que estaba asignado a otro programa para hacer otra cosa. Y estos eran los maravillosos violación de segmento de memoria, que acabamos todo el mundo hartísimos. ¿Qué ocurría? Pues que si aprendías a programar en Windows, que te ibas cogiendo memoria alegremente, sobreescribías datos de otras cosas y demás, pues bueno, cuando te pasabas a Linux y te daba fallos por todas partes, pues tú decías, oye, aquí pasa algo. ¿De acuerdo? Estos son problemas típicos de esos dos lenguajes. Bueno, pues llega de repente Java y dice, no voy a hacer automáticamente esto. ¿Qué es lo que hace realmente esta estructura string en Java? Lo que hace, le decimos, quiero definir una cadena. String, saludo. Vale. Y se marca un igual, a continuación el valor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hacemos con esto de aquí? Lo que hacemos con esto es que creamos y reservamos la propia memoria para tener estos bits uno por cada uno de ellos. Entonces, asigna un espacio para cada una de estas letras sobre la marcha, las que sean. ¿De acuerdo? Además, esta estructura agrega aquí un tamaño para indicar cuántos bits va a tener. Perdón, cuántos bytes va a tener, cuántas letras. Aquí sería el número de letras. ¿Qué ocurre si esto se sigue procesando y decimos que saludo? Después le asignamos esto de aquí. Willkommen. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace realmente el procesador de Java? Lo que hace es
que este de aquí lo libera y dice, oye, esto ya no lo voy a utilizar más. Es decir, si alguien lo quiere utilizar, este trozo de memoria, utilízalo. Y se crea un trozo nuevo para guardar el tamaño que va a tener. Es decir, no se reutiliza el espacio que hay aquí previamente. Es un cambio importante. ¿Por qué? Porque requiere más memoria. Java además requiere bastante memoria para trabajar, por el tema de las cadenas sobre todo. Pero ¿qué ocurre? Decimos, oye, este trozo de memoria, libéralo cuando puedas. Ni siquiera te digo que lo liberes ahora, te digo, libéralo cuando puedas. A una cosa llamada el recolector de memoria, el Garbage Collector. Es decir, le decimos, aquí tienes un trozo de memoria, no sé cuántos bytes tiene. Tiene, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 26. Tienes aquí 26 bytes que puedes liberar cuando puedas. Liberar memoria significa decirle al controlador de memoria que esa memoria que antes estaba ocupada va a estar libre por mi proceso, perdón. Cuando pido aquí con new, cuando pido aquí una cadena nueva, lo que hago es, le digo al gestor de memoria, le digo, oye, resérvame un espacio en memoria para poder guardar esta cadena. Vuelvo a repetir, no se reutiliza memoria, que es una de las pegas que tiene aquí Java. No se reutiliza, lo que se hace es, se crea nueva y se destruye la que hay. ¿Qué es lo que se hace cuando hacemos esto? Perdón. Tengo aquí otro string. Nombre que tenga Ramón, que está en un lado. Y ahora saludo va a ser... saludo va a ser el saludo que ya tenía, y le agrego un espacio, un vacío, para separarlo, y le agrego después el nombre que tenía aquí arriba. El nombre. Tengo aquí una variable, tengo otra variable saludo, y tengo aquí un espacio. ¿Qué es lo que hace realmente el procesador? Lo que va a hacer es, esta la desecha, que era mi saludo. Pues esta dice, saludo que antes estaba apuntando aquí, ya no está apuntando ahí. ¿Dónde va a estar? Pues como requiero más espacio, hago más espacio. Y cojo y copia el valor que tenía aquí, es decir, copia el comment, le agrega otro espacio y además mete otra variable que tenía por aquí, que tenía el Ramón, y va copiando también letra a letra para poner aquí el bienvenido Ramón. Por último, asigna el proceso de sumar todo eso a la nueva variable. ¿Qué está haciendo? Libera la de arriba. Crea una nueva y además va copiando los caracteres que había en una y en otra cadena y lo va agregando a la nueva. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que sumar cadenas es bastante ineficiente. Si lo hacéis para poquitas cadenas, va que va. Pero para un proceso intensivo, esto no es muy buena idea. Tenemos unas variables, una forma de trabajar, que son con los Stream Builder, que es un constructor de cadenas, que es bastante más eficiente que esto. Esto es muy ineficiente. Bien, ¿qué quiere decir con que la cadena es un tipo de objeto? Bien, si os dais cuenta, los tipos de datos aquí. Conozco su tamaño, ¿de acuerdo? Y conozco para qué van a servir. Las cadenas en este caso, que van a ser un conjunto de... Cuando tengamos un conjunto de, significa que tenemos varios datos simples unidos entre ellos.
Es decir, tendremos aquí, al fin y al cabo, ¿qué va a ser una cadena? Una cadena va a ser un conjunto de caracteres. Fijaos que esto es un char, otro char, otro char y otro char. Y aquí llevará el tamaño que tiene la cadena. Lo he puesto delante, pero bueno, realmente se pone detrás. No, se pone delante, perdón. Perdón que se pone delante. Que le he liado. Se pone aquí delante, el tamaño de la cadena. Bien. ¿Por qué se pone delante? Porque es por donde comienza. ¿Qué va a tener esto? Un 4. Es decir, sabemos dónde comienza y sabemos dónde acaba. Esta estructura cadena va a tener posiciones. Y si os acordáis, los bucles for tenemos que comenzaban en 0 y acababan en, por defecto, en 10, creo. ¿Por qué? Porque tienen una posición, las cadenas, que justo comienzan en 0 y acaban en el número antes de la longitud que tiene la cadena realmente. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Vuelvo a repetir. ¿Qué va a ser una cadena? Va a ser un conjunto de caracteres juntos, es decir, una estructura de datos. ¿Por qué? Porque tenemos datos sencillos unidos entre sí. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos en cada una de las posiciones tenemos un carácter. Y luego tenemos que también tener aquí algo para guardar la longitud. Internamente se guarda de esa manera. Por aquí creo que se ha agregado algo, pero bueno, no me acuerdo muy bien. Delante sí se agrega el tamaño de caracteres que hay. ¿Cuánto tamaño? Hasta 2 billones de caracteres. Hasta que os pongáis a escribir, espacio tenéis. ¿De acuerdo? 2 billones de caracteres. No hay memoria que soporte eso. Los 2 billones de caracteres. Sí. Cuando creamos la cadena, fijaos que la hemos creado de esta forma. ¿En casa me estáis escuchando? Sí. Sí. Vale, gracias. ¿Seguís atendiendo? Sí. Qué susto. Una persona, bueno, no está mal. ¿Los demás también o no? Sí, aquí estamos. Sí, Vale. sí. Sí, pero ¿atendiendo o no? Vale. Entiendo yo que no, pero bueno. Luego veis el vídeo. Bueno, lo que íbamos. Fijaros, la cadena, como es tan utilizada, porque se utiliza un montón, se puede crear de esta manera. Ponemos el nombre de la variable, un igual y a continuación el valor que va a tener. ¿Qué va a tener? Porque además el valor es sencillo. Es un dato normal y corriente. Esto, lo que le estamos haciendo aquí es creamos en memoria un espacio suficiente para guardar ese dato. Lo que estamos haciendo es eso, le pedimos al procesador que tenga un espacio suficiente para guardar ese dato. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, recordemos otro tipo de datos que hemos visto previamente. Por ejemplo, el escáner. ¿De acuerdo? Como lo definíamos, así, teclado, y a continuación le decíamos un igual, new, a continuación el nombre del objeto que vamos a crear y a continuación algunas variables para que pueda trabajar o pueda inicializar esa clase. ¿Qué es lo que hacemos de verdad? Lo que hacemos de verdad con este new, que es la palabra que quiero que veáis ahora, lo que le digo a esto es a Java, a la máquina virtual de Java, le estoy diciendo, oye, resérvame en memoria, si soy capaz de hacerlo, vale, resérvame aquí en memoria un trocico que le voy a identificar como teclado, que tendrá internamente los datos que tenga para hacer un proceso, el que sea. Cuando le digo la palabra new, le estoy indicando, entonces, a la máquina virtual de Java que esta memoria la gestione por mí. Es decir, no sé el tamaño que tiene,
No sé si son 500 bytes, un K, 2K o 20 megas. Pero le estoy pidiendo a la máquina virtual que lo haga por mí. No como aquí arriba. Recordemos en C que tenemos que indicarle el tamaño. Aquí no, aquí tú le dices, oye, resérvalo por mí, hazme el trabajo. No tengo que hacer ni cuenta, ni cálculos, ni decir si tiene 100 bits, 200, 300, 1 mega, 2 megas, 20. Me da igual. Hazlo por mí. Eso es lo que hace la palabra new. ¿De acuerdo? ¿Entendido eso? Sí. ¿Por qué es importante? Porque es lo mismo que se hace cuando definimos, por ejemplo, la cadena despedida. Fijaros, despedida. Y hago igual a, perdón, igual a qué, igual a adiós. Vale, esto está así porque el tipo cadena fue tan común que decidieron hacerlo así. ¿Qué es lo que se hace realmente? Lo que se hace realmente, lo que estamos diciendo es que haga un espacio de memoria que va a ser de tipo cadena, va a ser un string, y le meta entre medias esto de aquí, adiós. Es lo mismo poner lo que hemos puesto antes que poner esto. ¿Qué es más sencillo? Directamente el valor. Directamente ponemos el valor. ¿Lo veis todos? ¿Qué es lo que realmente hace el procesador? Hace esto. Es decir, reservo memoria, cuento 1, 2, 3, 4 y 5 caracteres. Pues reservo 5 caracteres. Y escribo el valor. Y le meto además aquí otros valores que voy a requerir para poder gestionar los valores que tiene realmente la cadena. Y lo asigno. Voy a poner con otro color, con negro por favor. Y lo asigno el nombre de despedida con ese valor. Todo eso es lo que se hace cuando le digo new string. O le pongo directamente el valor, como hemos puesto aquí arriba. ¿Entendemos eso? Esto es súper importante que lo entendáis. Lo que hacemos con el new es, le vamos a crear a esa variable, le creamos un trozo de memoria con el que podemos trabajar. Y el problema que tienen las cadenas, el problema que tenemos con las cadenas es que por cada cadena que definamos, está haciendo un espacio de memoria diferente y nuevo. Ese es el problema que tenemos con las cadenas. ¿Vale? Que desperdicia. ¿Qué ocurre con los otros tipos de objetos? Por ejemplo, el teclado. Que el teclado lo definimos aquí y podemos reutilizar. Aquí entre medias va. Los valores cambiarán, pero en general esa cadena es para mí. Perdón, ese espacio de memoria es para mí. Y no cambia. Las cadenas sí que se van creando y destruyendo continuamente. ¿Sí? En casa dudas, aquí. ¿Dudas? ¿Os ha quedado claro, clarísimo? Sí, bueno, si practicar es crear la cadena. Esto ya lo habéis hecho las cadenas. Crear cadenas, fijaros que era decir string y el nombre de la variable y el valor. ¿Vale? O sea, tampoco tiene más aquel. Como fue tan común su uso, lo que hicieron al final fue esto. Pues que dentro de los tipos de datos, los simples, nos encontramos todos ellos y además nos vamos a encontrar el tipo string. El tipo string es un tipo de dato objeto, pero es el único con el que el new no hace falta ponerlo. Esa cosa de reservar la memoria no hace falta hacerla. Ya lo hace por nosotros el procesador. ¿Vale? Pero acordaos que es un tipo de objeto. ¿Qué influye que sea un tipo de objeto? Influye en todo esto. Que si queréis, por ejemplo, en Java, si queréis intentar hacer algo con los valores, no podéis. Nada más que sumar, restar, lo que podemos hacer con ellos. Sumar, restar y poco más. Aquí además, esto lo he explicado. Vale. Esto lo tenemos que ver, vale. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener cosas que podemos hacer con las propias cadenas. Por ejemplo, saber su longitud, saber un carácter que hay en una posición concreta,
buscar una subcadena, buscar dónde está la posición de una cadena, buscar dónde está, empezamos por el final, si empieza por o se acaba por una cadena concreta, reemplaza cadenas, comparar y demás. Es decir, ¿qué es lo que nos agregan los tipos de datos de tipo objeto? Nos agregan lo que se llaman funciones, es decir, sobre la cadena, esto vamos a hacer mejor con Java, sobre la cadena, como estamos aquí, a ver, estamos delante, a ver, encuentro un ejemplo, no está, vale. Sobre la cadena podemos llamar a los métodos. Vamos a ver un ejemplo básico de esto. Vayamos por favor vayamos al Apache, a los beans. Que esto me interesa bastante que lo veamos todos. Por cierto, vayamos acostumbrando a poner el nombre en los procesos que vamos a hacer. Bien, fijaros aquí. Pero y defino una cadena. Bien, hasta ahora, para nosotros, aquí, esto era un dato y esto era otro dato que podemos manejar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia básica? La diferencia básica, fijaros, es esta. Si yo intento con el número hacer cosas, y hacer cosas significa poner un punto e invocar a procesos que puedo hacer con ese dato. ¿Qué puedo hacer con el número? Como es un tipo básico, no puedo hacer nada. No me permite hacer nada. ¿Esto qué quiero decir? Fijaros. ¿Qué puedo hacer con el número? Imprimirlo. ¿Qué puedo hacer con la cadena? Prefiero que lo entendáis, ¿eh? Imprimir la cadena. Hasta aquí fijaros que son iguales. Pero los objetos tienen una gracia adicional y es que puedo trabajar con ellos. Trabajar con ellos significa que tengo métodos que puedo invocar. Invocar un método es sobre el propio objeto un punto y me da un listado de opciones que son métodos con los que puedo trabajar. Por ejemplo, puedo mirar el carácter que hay en la posición 2. Esto de aquí, ¿qué significa? Significa que... Me vais a permitir que cojo esto de aquí. Vale, ¿en casa se ve? Sí. Vale, gracias. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿O qué es lo que hago, mejor dicho? Sobre la memoria, que está aquí, defino el número. Y guardo aquí un 3. Esto va a ser número. Defino la cadena. Guardo la A, la B, la C y la D. Vale. Y esto lo identifico como cadena. Bien, ¿qué ocurre? Que al ser esto un objeto, cadena es un objeto, puedo invocar a métodos que van a actuar sobre este objeto. ¿Qué significa? Puedo decirle char at 2. ¿Qué es lo que va a hacer? 0, 1, 2, recupera la C y devuelve la C. Si lo intentáis sobre cualquier tipo básico, no vais a poder. ¿De acuerdo? Si lo intentáis sobre cualquier tipo básico,
No vais a poder. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Nada? Vale. ¿En casa, por favor? ¿Dudas? No. ¿Nadie? Vale. Vale. Es imposible, conocer todos los objetos que tenemos y conocer todos los métodos que tenemos. Son a base de usarlos y conoceréis los más básicos y los más usuales. Cualquier otra cosa hay que ir a internet y buscar cómo se hace. ¿De acuerdo? Esa es la pega que tenemos. ¿Entendemos entonces lo que son los métodos? ¿Sí? Son cosas que podemos hacer sobre la memoria que tenemos reservada para ese objeto. ¿De acuerdo? Y que va a dar una funcionalidad. Bien, os vais a encontrar en el temario, creo que lo publiqué, una cosa llamada wrappers. ¿Está? Es un documento de Word. ¿Está publicado? La clase de string. ¿Nada más está publicada? Vale, pues os la voy a dejar publicada para que le echéis un vistazo para mañana. No hay que hacer nada de tarea, únicamente eso. Que le echéis un vistazo a ese documento. Y por favor, leeros el tema 3 para mañana. ¿Sí? ¿Todos? Bien, pues venga, vamos a cortar ya.